Y hoy también es el Día Mundial contra el Cáncer. Es un día muy importante para nuestro invitado, enseguida se lo presentamos. Y también hemos sabido que los casos diagnosticados en los últimos 5 años han aumentado un 12%. Pero también han aumentado el conocimiento que tenemos de esta enfermedad, las nuevas terapias, como por ejemplo la inmunoterapia o la detección precoz de muchos tumores. Como dice nuestro invitado, la mejor defensa es un buen ataque. Nos acompaña Alberto Jiménez Schumacher de nuevo. Alberto. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un día especial importante. Y para hacer balance. Sí, ¿no? Es un día importante para ti. Sí. Desde hace unos años que percibimos que estamos en la década D de la guerra contra el cáncer, pues toca hacer el parte de guerra. Te he oído decir que el cáncer no es una enfermedad, que son 200 enfermedades. Sí, todo el mundo entiende que ébola, sida y sarampión son diferentes y son enfermedades víricas. Y no decimos, hola, tengo una enfermedad vírica. Pues el cáncer es lo mismo, son más de 200 enfermedades. No es lo mismo un cáncer de páncreas que uno de mama. Pero incluso dentro del mama hay distintos tipos. Al cáncer hay que ponerle nombre y apellidos. Alberto, hemos salido a la calle porque hay dudas entre los espectadores que quieren trasladarte a ti. Vamos con la primera de las preguntas de nuestros espectadores. Tengo la sensación de que ahora hay más diagnósticos de cáncer que antes. ¿Esto se debe a que ahora tenemos más cáncer o a que los métodos de diagnóstico han mejorado? Un 12% más diagnosticados en los 5 últimos años. ¿Hay más casos de cáncer? Hay que entender lo que es el cáncer. El cáncer es una cosa natural que ocurre porque somos organismos hechos de muchas células que cometen errores nuestras células en algunos genes. También lo influimos con el tabaco y cuanto más vivimos, más tiempo le dejamos para provocar errores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo estudiaba en el colegio, la pirámide poblacional era así. Había gente joven y había gente mayor. Cada vez se va ensanchando, cada vez somos más mayores en España. Además, cuando yo estudié en el colegio me parece que éramos 30 y pico millones y ahora somos 40 y pico millones. Hay más gente. Y además hablamos de diagnósticos, no de incidencia. Diagnóstico significa que se ha detectado un cáncer. Antes la gente se moría y ya está. Ahora lo diagnosticamos más. Y otra cosa que ocurre, las campañas de prevención. Aumenta el diagnóstico porque hacemos campañas como el screening de sangre en heces o las mamografías. Si no se hicieran, eso acabarían siendo casos de mortalidad en unos años. Es decir, ¿el cáncer es el peaje que tenemos que pagar por vivir más años? Porque en la evolución se ha seleccionado la especie humana en base a la reproducción, no a la longevidad. Hay tortugas que viven 200 años sin cáncer y tienen miles de crías y llegan a una tortuguilla o dos, ¿no? Nosotros tenemos pocas crías y yo a mi edad, ya cerca de los 40, podría ser abuelo. Como especie, yo soy prescindible, tendría mis hijos y mis recién nacidos nietos, ¿no? Sí. Pero bueno, está cambiando. Y está cambiando mucho también los tipos de cáncer, ¿no? Yo te he escuchado hablar de la importancia del frigorífico, sí, por ejemplo, para la evolución del cáncer. Pues por ejemplo, había muchos tipos de cáncer, mucho cáncer de estómago hasta los años 50 y de repente bajó y no era una nueva terapia, era esto. Los frigoríficos, la gente dejó comer tanto en ahumado y en salazón y pasamos a otro tipo de dietas que protegían respecto al cáncer de estómago. Y tenemos el contrario, el tabaco. El tabaco en el siglo XIX prácticamente nadie moría de cáncer de pulmón. Luego empezaron a morir hombres porque era cosa de hombres. Con Hollywood y la influencia del cine empezaron a fumar las mujeres en los 60 en Estados Unidos, más tarde aquí. Y hace unas semanas daban la noticia de que en España ya el cáncer de pulmón mata más que el cáncer de mama en las mujeres. Porque hemos hecho más investigación en cáncer de mama, hemos mejorado más y porque las mujeres fuman más. Otra pregunta que tienen para ti los espectadores, Alberto. Me gustaría saber si el cáncer es hereditario o depende de nuestros hábitos de vida. ¿Hay más casos de cáncer porque vivimos más o porque nos cuidamos menos? Porque vivimos peor. Vivimos peor, me refiero que nos maltratamos como seres humanos. Bueno, respondiendo a la pregunta del chico, el cáncer es una enfermedad de nuestros genes, pero no por eso significa que sea hereditario, porque es cuando nuestros genes se dañan en la edad adulta. Algunos casos de cáncer sí, se deben a... Se pueden heredar genes, ¿no? Pues el famoso caso de Angelina Jolie. Ella lo que tenía era un gen dañado que lo que se dedica es a reparar daño en el ADN. Lo que a nosotros, cuando nuestras células se dividen, tienen que copiar 3.000 millones de letras químicas, 1.500 Quijotes. Al copiar el Quijote, cometería errores. Nuestras células igual y tienen mecanismos de reparación y, como he dicho, esos mecanismos funcionan muy bien hasta los 40 y pico, 50 y pico, 60 años. A partir de ahí el cáncer es exponencial porque no deberíamos vivir tanto. Claro. Y luego los hábitos claro, son importantes. Se está viendo en Estados Unidos y lo veremos aquí en España como no hagamos algo. Obesidad infantil, aumento de diabetes, aumento de cáncer de páncreas.
por nuestros malos hábitos. Porque comemos mal, porque hacemos poco deporte. Eso siempre ayuda, pero luego siempre quedará la parte intrínseca. Nuestras células cada vez tienen que copiar 1500 Quijotes, cometerán errores. Si tú tienes el tabaco, que es una persona que te da en la mano cada vez que escribe, pues tendrás más errores. Claro. Otra pregunta para Alberto también de los espectadores, además muy jóvenes hoy. Hola, buenas. Me gustaría saber cuándo la ciencia llegará a controlar el cáncer como ya ha controlado otro tipo de enfermedades. Que creo que te impactó mucho en un momento dado un investigador, premio Nobel, que habló de salvación, no de curación, perdón, habló de curación. Por primera vez en 15 años que llevo en laboratorios de élite, ¿no? Trabajé con Barbacid, estuve en el Memorial en Nueva York, escuché la palabra curación no entendida como supervivencia 5 años, eran determinados tipos de cáncer, era un tipo de melanoma y era gracias a un tipo de inmunoterapia, pero bueno, hay que hacerlo con prudencia. Este hombre lo que decía era, mira, el primer paciente era una persona, Ellen, que era una mujer desahuciada en 2003-2004 y hace unas semanas le acompañó a recoger el premio Nobel. Entonces dice, ya no tiene rastro del tumor a esta persona, hombre, con prudencia se le puede decir que se ha curado. Pero volvemos a lo mismo, el cáncer no es una enfermedad, son más de 200. Había un tipo de leucemia, la leucemia amiloide crónica, que era una enfermedad mortal hasta el año 1999, el año 2000. En el 95 murió el padre de mi amigo Daniel. Si lo hubiera tenido en 2005, hubiera venido a ver hoy la tertulia. Claro. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado? Una pregunta te voy a hacer, que es una de mis reflexiones desde mi profesión psicológica. ¿Crees que existe algún... O sea, yo pienso, que igual estoy totalmente equivocada porque es mi autorreflexión, ¿no? Que la parte emocional puede tener una injerencia, aunque sea pequeñita, en el desarrollo, no sé si en el desarrollo o en la curación de algún tipo de... O sea, mejora en algo, una buena actitud, ¿no? Una actitud o incluso algo emocional. O sea, yo siempre he pensado desde mi desconocimiento que tarde o temprano se descubrirá que hay una parte emocional que incide en que se genere o no se genere algún tipo de tumor. Igual es una locura, lo que estoy diciendo, pero no lo sé hasta qué punto podría incidir. Estamos hablando con un científico. Lo sé, por eso, pero digo, yo la lanzo aquí como quien no quiere la cosa. Está bien porque mucha gente lo cree, ¿no? Claro, es que yo tengo soy muy científica también dentro de mi profesión porque me baso en una base científica dentro de la psicología, pero no, igual es un deseo, ¿no? Más que un... no hay datos científicos que corroboren esto, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que llevar una actitud más positiva te hace moverte más, estar más animado, comer más, puedes liberar determinadas hormonas en el cuerpo y te encuentres mejor y enfrentes mejor la enfermedad. Pero no hay datos que digan si estás contento te vas a curar y si estás triste no. Lo que sí que está claro es que si tú estás muy deprimido, pues te moverás menos, comerás posiblemente peor y todo eso vaya en perjuicio. O a lo mejor ya decidirás que no quieres tomar las medicinas porque no te encuentras bien. De la otra manera, si estás positivo, probablemente pues tienes un efecto placebo. El efecto placebo es fuertísimo. Se ha visto en muchos... si crees que te están haciendo algo, pues puedes hacerlo. Mira, los de Fórmula 1 y tal dicen, yo visualizo y todo y creo que voy a ganar y acaban ganando, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero con las limitaciones de la biología. Obvio. Estás trabajando ahora sobre todo en atajar tumores cerebrales en niños, ¿no? Sí. Que eso debe ser como enfrentarte a un reto importantísimo en tu carrera profesional. Es duro, porque claro, cuando yo tengo los datos anonimizados, pero sí que sabes y cuando pone edad 3, edad 6, edad 9, sabes que esos son años. Y la verdad que lo comentaba con mis chicos en el laboratorio, es duro, porque saber de dónde viene eso, pero también dices, es donde hay que invertir el tiempo y es un gran reto. Sí. Tú siempre dices que la investigación de hoy es la medicina de mañana. Claro, y la medicina de hoy es la investigación de ayer, antes de ayer, cuando no habíamos leído un genoma. El primer genoma, ¿te acuerdas del efecto 2000, no? Sí, sí. Pues ahí ¿cuántos genomas había leídos? Ninguno. Se empezó a leer el primero, el año 2001 se terminó, se tardó 10-15 años, 3.000 millones de dólares. Ahora lo he mirado en el taxi cuando venía, he encontrado una oferta para un genoma, $147. ¿Y ahí te dicen las probabilidades que tienes de desarrollar un cáncer o...? No realmente. Lo que podemos hacer es estudiar muchos tumores, los de muchísima gente. Imagínate, el consorcio del cáncer de López Otín, por ejemplo, fue a ver si podemos hacer 500 tumores y el ADN normal en 5 años. Y fue un consorcio de millones de euros y se hizo. Ahora podemos analizar el genoma, cómo cambian las letras del ADN célula a célula en un tumor de una manera más asequible, por lo cual estamos viendo cómo crece. Podemos predecir cómo va a evolucionar y buscar nuevos tratamientos. Alberto, gracias por tu trabajo.
Y ojalá hubiera muchos Albertos más trabajando como tú lo haces. Hay muchos, muchísimos. Hay que apoyarlos y traerlos de vuelta o darles los medios para trabajar, pero yo no soy especial. Creerme, me dais más visibilidad porque os comunico mejor, o los maestros que he tenido. Pero hay que apostar por el talento que tenemos y es mucho. Bueno, pues que vuelvan esos Albertos, que vuelvan y trabajen aquí. Y aquí hay con muchos nosotros, también, ¿eh? que crezcan.